Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Un tema a tratar el día de hoy. Un tema que alcanzó a crearme un gran conflicto, lo admito, de 2 semanas para acá. Que fue cuando leí la nota que traigo a colación el día de hoy. ¿Qué tema es? La eliminación de la filosofía en la escuela media superior en México. Dicen los profes que no es la eliminación de la filosofía, sino que es la fusión de las materias de ciencias sociales unificadas. Y añaden una palabra bastante interesante que es la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? Es la unión de varios conocimientos, de varias formas de estudio en un solo concepto. O sea, fusionan las materias de ciencias sociales para crear las ciencias sociales. ¿Qué significa esto? Que ya no se va a brindar la materia de filosofía y sus derivadas. ¿Como cuáles son estas? La lógica, la ética, la estética, la ontología, la epistemología, la teoría del conocimiento. Falta que lleguen a eliminar la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, en fin. Porque imagínense eliminar la materia de filosofía en preparatoria, que es la educación básica de media superior, cuando les toque en derecho estudiar la filosofía del derecho, van a decir de qué se trata eso. Si de por sí no saben de qué se trata. Les van a querer enseñar ética y de dónde proviene la ética. Si eso no me lo enseñaron en la prepa. Y les digo, es importante esta apertura al diálogo para ver esta problemática. ¿Por qué razón? Ya tenemos el claro ejemplo de lo que pasó con las matemáticas. En el siglo pasado se enseñaba aritmética, geometría, etc. Y llegó el momento donde todas esas materias se fusionan en una sola materia que es matemáticas. Y hoy en día yo puedo asegurarles que si van a las escuelas primarias y les preguntan qué es la aritmética, qué es la lógica, qué es la geometría, no les van a saber decir los niños. Y muchos preparatorianos tampoco. Y muchos van a decir, no importa que no sepan qué es la aritmética mientras sepan matemáticas. Bueno. Hay algo bien curioso que en el siglo pasado había gente que estudiaba hasta tercero, cuarto, quinto o hasta sexto año de primaria y con eso tenían unos conocimientos interesantes, más interesantes que los de hoy. Y tenían poca información, pero sabían que era aritmética, sabían que era lógica, sabían sumar, restar, dividir, etc. Hoy en día ya es complicado encontrar
jóvenes que sepan dividir. Es complicado encontrar gente que sepa una raíz cuadrada. Y ya no hablemos de ecuaciones de segundo grado, etcétera. Que nos metemos en cálculo, etcétera. Son matemáticas, ¿qué importa? Es más, si no te interesan las matemáticas, pues vas a estudiar literatura, derecho, psicología. Que sin saber, al final de cuentas las matemáticas se utilizan en todo. Pero así pasó. Ese es mi gran reclamo a la nueva escuela mexicana y a esta propuesta de eliminar la materia de filosofía. No tanto por el hecho de que la filosofía está por desaparecer. Creo que el pensamiento humano siempre se va a mantener mientras haya humanos. Que se las van a poner más complicados en un futuro a los estudiantes, de acuerdo. Que hoy en día los enseñan muy poco a pensar y los enseñan más a reaccionar a estímulos, de acuerdo. Que cada vez hay menos gente que sabe qué es pensar. Hay poca gente que sabe analizar. Hay menos gente que sabe hacer críticas. ¿A qué se debe? A que no se le ha brindado el valor necesario a estas materias de filosofía. Pero imagínense, dicen vamos a eliminar la materia de filosofía como tal para ponerlas en ciencias sociales o en humanidades. Yo me atrevería a decir que ni siquiera hoy en día saben qué es una carrera humanística. Me atrevo a decirlo. O hay muy poca gente que lo sabe. Y nuestro presidente actual dice somos un país humanista. ¿Realmente sabe qué significa? Así como la crítica que le hacen al sistema actual es que son de izquierda. ¿Es en serio? ¿A esto le llaman izquierda? Y no estoy diciendo que sean de ultraderecha o de derecha, ¿no? Son término medio, ni izquierda ni derecha. No es un sistema nuevo de gobierno. Creo que es un sistema reciclado del Partido Revolucionario Institucional. Claro, con diferente época, pero con un sistema ideológico muy similar. Muy, muy similar. No le veo gran diferencia. Y con esto que quieren hacer, menos diferencia se ve. Porque no es nuevo que quieran eliminar la filosofía en el sistema educativo. De hecho, el presidente Felipe Calderón en el 2008 trató de eliminar las materias de filosofía. No lo logró. ¿Pero por qué querían eliminar las materias de filosofía? ¿Por qué? Porque querían ingresar un pensamiento neoliberal. Entonces, entre menos tengas gente pensante, más van a aceptar el sistema de gobierno que los está manipulando. ¿De acuerdo? Que el sistema neoliberal también es un pensamiento creado por el ser humano y que tiene un trasfondo educativo importante, claro que lo tiene. Pero al tú seguir mostrando el pensamiento humano, va a haber críticas a los sistemas. Va a haber gente que esté pensando, va a haber gente que esté a favor de un sistema, va a haber gente que esté en contra, va a haber debates, no las ridiculeces que hacen hoy en los llamados debates presidenciales.
que yo no sé por qué les llaman debates si no se debate nada. No debaten ideas. Es más, ni siquiera hacen propuestas. Y aún así se atreven a decir que la filosofía debe desaparecer y que crean un sistema educativo llamado la nueva escuela mexicana. Yo ya lo comentaba, ya lo había dicho. La nueva escuela mexicana es una forma de ideologizar. No hay de otra. Es querer mantener en el poder a un partido político. Y ya lo escuchamos del diputado Noroña. No queremos estar en el poder un sexenio. Estar 2, 3, 4, 5 periodos. ¿Eso a qué le suena? ¿A que quieren estar como el Partido Revolucionario Institucional? Más de 70 años en el poder. ¿Quieren estar más de esos 31 años que estuvo Porfirio Díaz en el poder? ¿Más de esos 20 y tantos años que estuvo Benito Juárez en el poder? Ah, pero a Benito Juárez no le dicen dictador, pero a Santana sí. Pero ahí hay muchas cosas importantes que analizar. Porque al final de cuentas, la historia la escriben los vencedores. Y la escriben para reforzar su ideología. Y el Partido Revolucionario Institucional se jacta de haber destronado o haber deshecho una dictadura como la de Porfirio Díaz. Pero da la casualidad que Porfirio Díaz aguantó un año de revolución nada más, menos de un año. A los 6 meses de que se declara la revolución por Madero, él renuncia y se va a Francia. Oh, pero la revolución duró años y años, sí, pero no fue contra Porfirio Díaz. Fue contra Victoriano Huerta, fue contra Venustiano Carranza. Fue una lucha entre mismos revolucionarios para ver quién quedaba en el poder. Y quedan los sonorenses, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, que cree que son los fundadores del Partido Revolucionario Institucional, que inicia como el Partido de la Revolución Mexicana. Y que se perpetúan en el poder 70 años porque crearon todo una ideología. ¿Por qué? Porque eran el partido de la Revolución Mexicana. Ahora la nueva escuela mexicana van a decir, somos los que rompimos con el partido de la Revolución Institucional. Acabamos con la derecha. Somos una nueva opción. Tanto que les voy a dar un nuevo sistema educativo. La nueva escuela mexicana. Y yo les decía, Felipe Calderón trató de eliminar la filosofía, no lo logró. Eso fue en el 2008, queriendo implementar el sistema neoliberal. Y ahora vamos a decir, bueno, ¿y la nueva escuela mexicana qué sistema quiere implementar? Esa pregunta es muy interesante. Están reforzando un pensamiento de centro, ni siquiera de izquierda, mucho menos de derecha.
pero no rompen con la derecha, porque al final de cuentas el conservadurismo en México es muy fuerte. Ese sistema de ultraderecha sigue estando en el poder. El pensamiento religioso sigue predominando en este país laico. Simplemente vean las escuelas privadas, por gracia o desgracia, siguen siendo predominantemente religiosas. A lo mejor no solamente católicas, también de otras denominaciones, pero son de ultraderecha y no son eliminadas. Y ustedes van a una institución privada de educación y van a ver que se les enseña religión. Claro, con sus propias estructuras, para no romper con las reglas de la Secretaría de Educación Pública. Pero ¿por qué eliminar entonces filosofía? ¿Por qué eliminar el pensamiento lógico? ¿Por qué eliminar la ética? ¿Por qué eliminar la estética? Y todos los derivados de la filosofía. Es curioso, ¿eh? ¿Por qué? Y les decía, utilizan la palabra transversalidad. Dicen, no estamos desapareciendo filosofía, simplemente la estamos unificando con ciencias sociales o con humanidades. ¿Ok? De acuerdo. Pero yo ya les ponía el ejemplo de las matemáticas. Por eliminar aritmética, lógica, bla, 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 ya la gente no sabe qué es eso. Pues va a ocurrir lo mismo con la filosofía. Les digo, no significa que se acabe la filosofía, no significa que se acabe el pensamiento humano, pero sí se la ponen más difícil a futuros pensadores. ¿De acuerdo? ¿Y qué repercusiones puede traer hoy en día? Grandes repercusiones. Es de risa, y se los digo honestamente, es de risa ver la definición que hace un año escuché de un maestro de lógica de una universidad. ¿Qué es la lógica? Y vean la respuesta. La lógica es aquello que te hace pensar y lograr el bien común. Es aquello que te hace pensar para lograr el bien común. ¿Es en serio? ¿Esa es la lógica? ¿Es en serio? Y bajo esa definición dio un semestre de lógica. Imagínense el nivel de lógica que aprendieron estos estudiantes de derecho. No aprendieron nada. Pues de esperarse. Con un maestro así. Y todavía escuchar. Es que no me gusta la lógica. Pero pues me eligieron para dar esa clase. En nivel universitario. Claro, acá la propuesta es eliminar la materia de filosofía de la preparatoria. Claro que trae consecuencias a futuro. El no saber estructurar un pensamiento lógicamente, pues te va a complicar crear toda una metodología.
para crear estudios importantes. Te das cuenta que hay un desmonoramiento, hay una decaída de los valores sociales, cívicos, morales, educativos en nuestra sociedad, porque ya no se enseña ética, ya no se enseña civismo. ¿Por qué? Dicen, están incluidas en las ciencias sociales. Es triste darse cuenta de eso, y es más triste que hay miles de profes en México, que hay un sindicato de maestros, de profes, ni siquiera les quiero llamar maestros, de profesores de educación primaria, de educación preparatoria, de educación universitaria, que no se expresan en favor de la educación mexicana. Y que dicen la nueva escuela mexicana, está bien. Yo le comentaba cuando hice la primer crítica al sistema de la nueva escuela mexicana, yo comentaba, esto es una ideologización para mantener a un partido en el poder, para que no haya gente que critique el sistema, que cada vez haya menos seres pensantes, que haya más bien gente que esté de acuerdo en aprender a trabajar, no a pensar, que trabajen y que hagan conservar un sistema político. Y un profe se atrevió a decirme que los datos que yo había leído eran distintos a los datos que él tenía. Claro, él tiene que conservar su trabajo. Es un profe afiliado al CENTE, al sindicato por excelencia de la educación en México, y que le están mostrando cómo interpretar la nueva escuela mexicana. Pues claro, ya es el primer ideologizado y va a ser el encargado de transmitir eso que el sindicato le está pidiendo que enseña a los estudiantes. Yo le digo, tenemos los mismos datos. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que lo leemos y la crítica que podemos hacer. Yo no tengo que cuidar un trabajo de maestro, de profe. Tú sí. Y reconozco que estés bajo el yugo del poder. De acuerdo. Pero no me digas que son datos distintos. Es lo mismo ahorita con la filosofía. Tenemos el dato. Hagamos esa crítica. Veamos si realmente estoy equivocado o estoy viendo monstruos en un futuro. Pero les digo, resultados ya se ven. Cada día hay menos gente pensante. Hay un exceso de información, de acuerdo. Hoy el internet te da un escaparate tan grande en información, pero que no sabemos distinguir de si vale la pena toda esa información. Y no quiero dar más conclusiones, porque al final de cuentas te das cuenta que hay una carrera tan poderosa y con una gran área de trabajo como es la psicología, que no está mal que haya psicólogos, no está mal esa carrera. Lo que es triste es darte cuenta que ya son necesarios para el sistema educativo. Le estamos dando la razón. Todos estamos enfermos, todos ocupamos un psicólogo. O sea, todo
El pensamiento en México está enfermo. Toda mente humana está enferma. ¿Le estamos dando la razón? Ellos no son los culpables. Ellos eligieron una excelente profesión. Van a ganar dinero, correcto, de acuerdo. Y qué bueno que lo ganen. Pero realmente estamos creando el mercado para que ellos tengan trabajo. ¿Por qué no crear gente pensante, gente con criterio, gente con un cimiento, con un arraigo, que no les duela pensar, que te quebres la cabeza, que te duela la cabeza? No es problema. Vamos a pensar. Vamos a dejar que la filosofía siga manifestándose, que las teorías del conocimiento se sigan enfrentando, que la lógica siga permaneciendo, que las estructuras del pensamiento sigan funcionando, que sepamos descubrirlas, que sepamos diseccionar ese pensamiento, que sepamos indagar, no solamente leer y agarrar datos por agarrar datos. Para eso sirve la filosofía, para tener una mente serena, una mente capaz de pensar, que se va a perder mucho con perder las materias de filosofía como tales. Claro que se va a perder muchísimo. Para poder encontrar el pensamiento filosófico, vamos a tener que salir de este sistema educativo mexicano. Qué tristeza. No, y nos llamamos un país que quiere acceder al primer mundo. Pero dense cuenta, nueva escuela mexicana. Ni siquiera Europa, que es un país o que tiene países de primer mundo, pero que siguen enseñando filosofía como tal. Teoría del conocimiento, lógica, estética, ética. Por algo están en el primer mundo. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a ser siempre obreros? ¿Esa es nuestra cultura? Ser trabajadores de... Ahí se las dejo. Esa es mi crítica a la nueva escuela mexicana y a esta propuesta que no es completamente nueva. Ya en el 2022, en mayo de 2022, se hizo esa propuesta. Ahorita en mayo pasado del 2024 se vuelve a retomar. Cuidado con esas propuestas. Por algo están insistiendo en desaparecer la filosofía. Cuidémonos de los sistemas de gobierno. Y no es la crítica completamente a un partido político, sino a la idiosincrasia y a la cultura mexicana. De hecho, hay una encuesta en internet que me llamó mucho la atención. Si tú fueras el gobernador de Baja California, ¿qué harías para eliminar la corrupción? Yo estaba muy tentado a contestar y decir, lo primero que tendría que hacer es cambiar la educación en México. Sí, pero no lo haría con la propuesta de la nueva escuela mexicana. Preferiría la escuela estructuralista que había propuesto José Vasconcelos.
aunque me escuchara anacrónico, pero creo que se me haría más interesante. Porque él sí daba una propuesta para crear una educación humanista, no a lo que le llaman humanismo hoy. Pero ahí la dejamos, se aceptan críticas, se aceptan debates sobre este tema, que es actual. Y que les digo, en mayo pasado lo acaban de subir como una idea a cambiar. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Gracias.